Hay una forma de rechazo que casi nadie sabe nombrar. No duele de inmediato, no provoca discusiones ni despedidas dramáticas, simplemente se siente como quedar siempre al margen. No te dicen que no, solo dejan de mirarte primero, eligen a otra persona para liderar el proyecto, invitan a otros antes que a ti, te escuchan, pero no te recuerdan. Y con el tiempo, algo dentro de ti empieza a preguntarse en silencio: ¿por qué siempre soy el último? Tal vez lo has vivido en el trabajo, cuando tus ideas son buenas pero nunca prioritarias. Tal vez en grupos sociales, donde tu presencia parece opcional. O en relaciones donde das mucho pero nunca eres la elección principal. Lo más inquietante es que casi nunca ocurre de forma abierta. No hay una puerta que se cierre frente a ti, solo una que se abre para otros, una y otra vez. La mayoría de las personas interpreta esto como mala suerte, timidez o falta de confianza, pero la verdad es más incómoda y más profunda, porque no estás siendo rechazado, estás siendo leído. Las personas, incluso sin darse cuenta, reaccionan menos a lo que dices y más a lo que transmites, a tu forma de estar presente, a la energía con la que ocupas un espacio, a lo que comunicas sin palabras. Y aquí aparece una idea difícil de aceptar. No siempre te eligen último porque no valgas, sino porque algo en ti ya se colocó al final. No es una culpa consciente, es un patrón silencioso, un gesto leve, una pausa innecesaria antes de hablar, una forma de pedir permiso para existir. Y lo más peligroso de este tipo de herida es que se vuelve invisible incluso para quien la carga. Te adaptas, te vuelves fácil, aprendes a no incomodar, y sin darte cuenta, comienzas a desaparecer suavemente de las decisiones importantes. Si este tema resuena contigo, tómate un momento, respira, no estás solo en esto, y si este tipo de reflexiones profundas sobre la mente humana te resultan valiosas, suscríbete al canal y deja un like, no porque lo necesites, sino porque lo que viene puede ayudarte a entenderte de una forma distinta. En los próximos minutos, vamos a explorar algo que casi nadie explica: el lenguaje psicológico que hablas todos los días sin saberlo, y cómo ese lenguaje decide, antes que tú, si serás elegido o ignorado. Y ahí es donde todo empieza a encajar. Después de reconocer esa sensación de quedar siempre al margen, surge una pregunta inevitable. ¿Qué es exactamente lo que las personas están percibiendo de mí? La respuesta no está en lo que dices, tampoco en tu currículum, tus logros o tu buena intención. Está en un lenguaje más antiguo y más poderoso, el lenguaje invisible de la presencia. Todos lo hablamos. Casi nadie es consciente de ello. Este lenguaje se expresa en microseñales: la forma en que entras a una habitación, cómo sostienes el silencio, si tu cuerpo pide permiso o ocupa espacio, si tu energía espera o se afirma. Las personas no analizan esto de manera racional, simplemente lo sienten, y en cuestión de segundos toman decisiones internas. ¿A quién escuchar primero? ¿A quién seguir? ¿A quién elegir? Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas que son elegidas primero no son las más inteligentes ni las más capaces. Son las que no dudan de su lugar, no entran preguntándose si molestan, no se adelantan pidiendo disculpas, no suavizan su presencia para que otros se sientan cómodos. En cambio, quienes suelen ser elegidos últimos comparten un patrón silencioso. Se colocan psicológicamente en segundo plano antes de que nadie más lo haga. Esperan el momento correcto, ajustan su opinión para encajar, reducen su intensidad para no incomodar, y sin notarlo, transmiten un mensaje claro: mi presencia es negociable. El mundo responde exactamente a eso. No es castigo, no es crueldad, es coherencia. Las personas tratan a los demás según la posición que ellos mismos ocupan internamente. Por eso, alguien puede hablar poco y aún así ser escuchado, mientras otro, explicando demasiado, pasa desapercibido. La diferencia no está en el volumen, está en la autorización interna. Cuando no te autorizas a ocupar espacio, otros tampoco lo harán por ti, no porque no quieran, sino porque no reciben la señal.
Este lenguaje no verbal se aprende temprano. A veces nace de experiencias pasadas, rechazos, comparaciones, expectativas familiares, miedo a perder afecto, y lo más peligroso es que se vuelve automático. Hablas, trabajas, te relacionas, sin notar que estás comunicando una retirada constante. Pero nada de esto es permanente, porque una vez que reconoces el lenguaje que estás hablando, ya no estás condenado a repetirlo. La conciencia cambia el mensaje, y el mensaje cambia la respuesta del mundo. En el siguiente paso, vamos a tocar el punto más sensible de todos, la necesidad secreta que empuja a muchas personas a desaparecer mientras intentan ser aceptadas. Y ahí, el patrón empieza a revelarse con claridad. Hay una fuerza silenciosa que sabotea a muchas personas sin que lo noten. No es la inseguridad visible, no es la falta de talento, es algo más profundo y más difícil de admitir, la necesidad de ser elegido. Esta necesidad no siempre se muestra como ansiedad. A veces se disfraza de amabilidad excesiva, de comprensión constante, de estar siempre disponible. Pero el mensaje que transmite es claro, incluso cuando nadie lo formula con palabras: necesito que me elijas para sentir que valgo. Y ese mensaje paradójicamente aleja. La psicología humana funciona con un principio incómodo. Cuando alguien necesita demasiado ser aceptado, pierde peso simbólico, no porque sea menos valioso, sino porque se posiciona por debajo. La necesidad crea una asimetría invisible, coloca al otro en un lugar de poder, y el poder, aunque no se quiera, suele evitar lo que depende demasiado de él. Por eso, muchas personas que siempre son elegidas últimas no fallan por falta de esfuerzo, sino por esforzarse en exceso. Escuchan más de lo que hablan, ceden antes de tiempo, anticipan el rechazo y se adaptan para evitarlo, y cada pequeño ajuste refuerza el mismo patrón. No soy una opción, soy un recurso secundario. Lo trágico es que esta necesidad suele nacer de buenas intenciones, de querer pertenecer, de no perder vínculos, de no ser abandonado otra vez, pero el inconsciente no negocia con intenciones, responde a señales, y la señal de la necesidad siempre dice lo mismo: mi valor depende de tu respuesta. En relaciones, esto se traduce en dar más de lo que se recibe, en el trabajo, en aceptar menos de lo que se merece, en lo social, en estar presente pero nunca en el centro. Cuanto más intentas asegurar tu lugar, más inestable se vuelve, porque el respeto no nace de la insistencia, sino de la autonomía interna. Las personas no se sienten atraídas por quien pide espacio, sino por quien habita el suyo sin disculparse. Y aquí aparece una verdad que duele pero libera. Cuando intentas ser elegido, ya has renunciado a elegirte a ti mismo. Este es el punto donde muchos se quedan atrapados durante años, repitiendo el mismo gesto, esperando un reconocimiento que nunca llega del todo. Pero reconocer esta necesidad no es un fracaso, es el primer acto de madurez psicológica, porque solo cuando ves el patrón puedes romperlo. En el próximo capítulo vamos a observar cómo esta necesidad se convierte en un ciclo repetido, un rol que el mundo aprende a asignarte y que tú, sin saberlo, sigues interpretando. Después de comprender cómo la necesidad de ser elegido empieza a traicionarte, surge una sensación inquietante. Esto no ocurre una sola vez, ocurre siempre. No importa el lugar ni las personas. Cambian los escenarios, pero el resultado se repite. Otra reunión, otro grupo, otra relación. Y otra vez, quedas al final. Eso es porque ya no se trata de un evento aislado, sino de un patrón psicológico. La mente humana busca coherencia, incluso cuando esa coherencia duele. Si durante mucho tiempo aprendiste a ocupar poco espacio, el inconsciente intentará recrear situaciones donde ese papel tenga sentido. Así, sin darte cuenta, te conviertes en alguien predecible, no porque seas simple, sino porque tu posición interna es clara. El que espera, el que se adapta, el que no exige, el que acepta lo que venga. Y el mundo aprende rápido. Las personas no deciden conscientemente colocarte al final, simplemente responden a la forma en que ya te has colocado tú.
Por eso muchas veces ni siquiera entras en la elección. No te comparan, no te evalúan, te dan por sentado. Hay una frase dura pero reveladora. Las personas no te eligen porque tú ya te has excluido del proceso. Este patrón se refuerza con cada repetición. Cuanto más ocurre, más familiar se vuelve. Y lo familiar, aunque incómodo, se siente seguro. El problema es que, con el tiempo, esa identidad se endurece. Empiezas a verte a ti mismo como el que siempre queda al final. Y esa imagen interna guía tus gestos, tus decisiones y tus silencios. No necesitas que nadie te rechace abiertamente. Tú mismo anticipas el resultado. Hablas menos, propones con cautela, aceptas sin cuestionar, y el ciclo se completa. Pero aquí hay algo importante que debes saber. Los patrones no existen para castigarte. Existen para ser vistos. El inconsciente repite hasta que alguien se detiene y pregunta, ¿por qué sigo entrando en la misma escena? Ese momento de conciencia es un punto de quiebre, porque cuando reconoces el rol, ya no estás obligado a interpretarlo. El patrón solo tiene poder mientras permanece automático. Cuando lo observas, pierde fuerza. Y aunque ahora parezca que este ciclo define quién eres, no es así. Define únicamente quién has aprendido a ser para sobrevivir. En el próximo capítulo, vamos a explorar el instante exacto en que este patrón comienza a romperse. No con confrontación, no con esfuerzo, sino con una retirada interna que cambia por completo la forma en que el mundo responde a ti. Hay un punto exacto en este proceso donde algo se invierte. No ocurre con un gran gesto, no llega con un discurso seguro ni con una actitud forzada. Llega en silencio. Es el momento en que dejas de intentar. La mayoría cree que el cambio sucede cuando uno se esfuerza más. Hablar más fuerte, mostrarse más, demostrar más valor. Pero ese camino solo refuerza el patrón anterior, porque sigue naciendo de la misma raíz. La necesidad. Lo que realmente rompe el ciclo es una retirada interna. No desaparecer, no aislarse, sino dejar de competir por un lugar. Cuando sueltas la urgencia de ser elegido, algo se reorganiza dentro de ti. Tu postura cambia, tu mirada se calma, tu presencia deja de pedir y empieza a existir. Y esto se nota, no porque hagas algo diferente hacia afuera, sino porque ya no negocias tu valor hacia adentro. Las personas sienten esa diferencia incluso antes de entenderla. Perciben que ya no estás disponible para cualquier rol, que no te adaptas por miedo, que no reduces tu esencia para encajar. Aquí aparece un gran malentendido. Muchos creen que retirarse internamente es rendirse, pero es exactamente lo contrario. Es el primer acto de autoridad personal. Dejas de ofrecerte como opción secundaria, dejas de anticipar el rechazo, dejas de explicar de más y, curiosamente, cuando ya no luchas por atención, empiezas a ser visto, no porque el mundo sea justo, sino porque responde a la claridad. El respeto no surge cuando te haces indispensable, sino cuando demuestras, sin palabras, que no dependes de ser elegido. Esta transformación no es ruidosa, no convierte a nadie en el centro del escenario de inmediato, pero cambia algo fundamental, tu relación contigo mismo. Y cuando eso cambia, las dinámicas externas no tienen otra opción que ajustarse. Algunas personas se acercarán más, otras se sentirán incómodas. Ambas reacciones son señales de que ya no ocupas el mismo lugar. Si este momento te resulta familiar o empieza a resonar contigo, es importante decirlo. No es un truco social. Es un proceso interno profundo. Y si este tipo de contenido te está ayudando a mirarte con más claridad, suscríbete y deja un like. No como un favor, sino como una forma de acompañar este tipo de reflexiones que no suelen decirse en voz alta. En el siguiente y último capítulo vamos a cerrar el círculo, porque cuando nadie te elige, existe una elección que lo cambia todo. Llegados a este punto, la pregunta cambia. Ya no es por qué siempre me eligen último, sino algo mucho más profundo. ¿Qué ocurre cuando dejas de esperar ser elegido? Durante mucho tiempo, quizá confundiste ser elegido con ser valioso, como si el reconocimiento externo fuera la prueba definitiva de tu lugar en el mundo.
Pero esa creencia tiene un costo silencioso. Te obliga a quedarte donde no eres visto, solo para no quedarte solo. La madurez psicológica comienza cuando entiendes esto. No ser elegido no siempre es rechazo. A veces es una señal de que has superado un espacio, de que ya no encajas en dinámicas donde tu presencia era negociable, de que tu crecimiento exige otra forma de estar. Cuando te eliges a ti mismo, algo fundamental se rompe la espera, se rompe la necesidad, se rompe el hábito de medir tu valor a través de los demás. Elegirte no significa volverte indiferente ni distante. Significa dejar de traicionarte para pertenecer. Significa decir no sin explicaciones largas. Significa quedarte en silencio sin sentir que desapareces. Y ese silencio tiene peso. Las personas lo perciben. No siempre saben por qué, pero sienten que algo en ti ya no está disponible para cualquier trato, que no estás compitiendo, que no estás rogando, que no estás esperando turno. Paradójicamente, muchas personas solo comienzan a ser elegidas cuando dejan de necesitarlo. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque su posición interna se vuelve clara. El mundo no responde a tus deseos ocultos, responde a tu postura. Cuando te eliges, aceptas una verdad incómoda. Algunas puertas no se abrirán, algunas personas no volverán, algunos espacios dejarán de llamarte. Pero lo que se pierde no era alineación, era costumbre. Y lo que aparece no siempre es inmediato, pero es real. Relaciones más limpias, decisiones más firmes, una paz que no depende de ser preferido. Si hoy te reconoces como alguien que siempre esperó ser elegido, no te juzgues. Ese fue tu mecanismo de supervivencia. Te sostuvo cuando no sabías hacerlo de otra forma. Pero ahora sabes más, y cuando sabes más, puedes elegir distinto. Tal vez no todos te elijan. Tal vez nunca seas la opción fácil. Pero cuando te eliges a ti mismo, obligas al mundo a reposicionarse frente a ti. Y aunque no todos se queden, los que lo hagan, lo harán de verdad.